Entonces, voy a volverles a compartir la pantalla para tratar de ver algunas conclusiones. Bien, entonces, a partir del video, fíjense ustedes que acá en la página, disculpen, en la página no, en la diapositiva se encuentra la dirección del video para que la vean con calma y la dirección de la simulación. Es muy importante el video y la simulación porque hay preguntas que están relacionadas con con el problema 4, el problema 3 y el problema 4 del parcial. Disculpen, el problema 2 y el problema 3 que tienen que ver un poco con lo que ocurre en el video, ¿no? No exactamente es lo que ocurre en el video, pero sí el video me permite a mí tener una interpretación con que yo pueda escribir una conclusión al respecto. ¿Estamos claros, muchachos? Por eso es importante que vean otra vez el video y la simulación. Bien, entonces, algunas conclusiones importantes. Vamos a ver. La ecuación 31 y 32 implica una trayectoria cerrada. Claro, la trayectoria cerrada, donde la vemos nosotros en esta integral que se encuentra acá, que es sobre una trayectoria cerrada. Bien, aunque no necesariamente conductora. La trayectoria cerrada, por ejemplo, puede incluir un capacitor o ser solamente una línea imaginaria en el espacio. El flujo magnético es el flujo que cruza a través de cualquier superficie cuyo perímetro sea la trayectoria cerrada. Y la derivada temporal es la razón de cambio de dicho flujo con respecto al tiempo. Claro, fíjense ustedes que el área sería en este caso el área de la bobina, que sería pi por r cuadrado. Bien, entonces si yo aumento el radio de la bobina, bien, habría que ver si hay un aumento en el flujo. Claro, si yo aumento el radio de la bobina, es decir, si aumento el radio de la bobina, debería haber un aumento del flujo y por ende un aumento de la fuerza electromotriz. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la geometría de la bobina y la geometría tiene que ver directamente con el aumento de esa fuerza electromotriz. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que al ser mayor el radio de la bobina, es mayor el área y es mayor el número de líneas de campo que atraviesa la bobina, por lo tanto el flujo crece. ¿Se entiende claramente eso, muchachos? Jesús, María, Humberto, Juan, Igna, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿podría repetirlo, por favor? Ok, lo que les decía anteriormente es que, bueno, ya estamos claros de que si yo aumento la velocidad con que introduzco y saco el imán, es decir, si aumento el flujo, la velocidad del flujo, crece la fuerza electromotriz. También estamos claros en que si yo aumento el número de vueltas que tiene la bobina, mayor también va a ser la fuerza electromotriz producida, inducida. El otro sería que si yo agarro y aumento el radio de la bobina, estoy aumentando el área. Al aumentar el área, el número de líneas de campo que atraviesa la bobina, la sección de la bobina va a ser mayor y por ende también el flujo aumenta. ¿Se entiende eso? Ok, ahora sí. Perfecto. Entonces, básicamente, el número de vueltas y el radio del mismo impacta. Claro, aumentan el efecto. Aumentan el efecto, ¿por qué? Porque estoy aumentando parámetros geométricos. El número de vueltas de la bobina es un parámetro físico, pero el radio es un parámetro geométrico. El aumento del número de vueltas de la bobina o del radio de la bobina va a ser mayor. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso el aumento del radio de la bobina permite que cuando el imán pase mayor número de líneas de fuerza de campo magnético. Bien, y por lo tanto, pues al aumentar el número de líneas, pues aumenta también el flujo magnético y esto va a aumentar la fuerza electromotriz. Entonces, el aumento de la velocidad con que muevo el imán dentro de la bobina o la bobina con respecto al imán, el aumento del radio de la bobina y el aumento del número de vueltas de la bobina produce una fuerza electromotriz mayor. Esto es importante cuando se diseñan motores que estén relacionados con la ley de inducción de Faraday. Bien, entonces fíjense, un valor diferente de cero de la derivada temporal del flujo magnético puede ser el resultado de las siguientes situaciones. Un flujo que cambia con el tiempo circundando una trayectoria cerrada fija. En este caso sería introducir el imán y sacarlo con mayor velocidad. El movimiento relativo entre un flujo estable y una trayectoria cerrada. Bueno, en este caso tengo el imán que tiene un flujo estable y muevo la bobina. También vimos que se produce una fuerza electromotriz. Y por último, una combinación de ambas. Entonces, aparte de eso, le sumamos también el efecto
Aparte de eso, también le sumamos el efecto de que aumentamos la geometría y también aumenta el flujo y por ende aumenta la fuerza electromotriz en la bobina. Bien, directamente producida. Entonces, todos esos efectos, bien, el aumento del perímetro, el aumento de la velocidad de movimiento del imán o de la bobina, que está relacionado con el efecto físico, y el número de vueltas, todos ellos aumentan el flujo. En este caso, aumenta la fuerza electromotriz, y esto tiene que tomarse en cuenta cuando se diseñe un sistema electromotriz o un sistema eléctrico o un sistema electrónico que estén relacionados con la ley de inducción de Faraday, es decir, que estén relacionados con el aumento y disminución del flujo magnético a través de un dispositivo que tiene un cierto perímetro o un área determinada. ¿Hasta ahí estamos bien, muchachos? Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a pasar a una nueva diapositiva. Bien. Profe, pero una pregunta. Sí, ¿cómo no? Y en el contrario, por ejemplo, yo tengo una bobina en la cual le paso corriente. ¿Cómo? Ok, no nos adelantemos. Ya vamos para allá. Ok. Bien. Entonces, fíjense. Como conclusión, disculpen acá, vamos a escribir acá. Entonces, como conclusión, la ley de inducción de Faraday Lenz se puede escribir para una bobina de la siguiente manera. ¿Ok? Recuerden que pues dijimos anteriormente, en la clase anterior, que una bobina de vuelta, una espira, y una bobina de varias vueltas, de más de una vuelta, ya pasa a ser un solenoide. ¿Correcto? Eso lo dijimos en la clase anterior. Está bien grabado por allí. Entonces, bueno, así podemos escribir nosotros nuestra ecuación número 33. Bien, donde fíjense ustedes que aquí sí pues está escrita de manera más explícita anteriormente. Fíjense ustedes que si aumento el flujo magnético, bien, es decir, la rapidez con que cambia el flujo con respecto al tiempo, pues aumento la fuerza electromotriz, y si aumento el número de vueltas de la bobina, también aumenta la fuerza electromotriz. Bien, igualmente, pues el flujo va a estar relacionado a su vez también con el área. Bien, recuerden ustedes que el flujo se define como la integral sobre la superficie cerrada de la intensidad de flujo magnético multiplicado por el diferencial de superficie. Si la superficie o área de la bobina crece, es decir, que el radio de la bobina es mayor, pues el flujo también aumenta. ¿Ok? Y en cierto modo, pues entonces allí tenemos la ley de inducción de Faraday, la cual es importantísima para poder diseñar cualquier tipo de sistema electromecánico, bien, o cualquier tipo de sistema eléctrico o magnético, ¿no? Bien, fíjense algo bien importante. En su forma diferencial, ¿ok? En su forma diferencial, bien, 31 y 32, 31 y 32 se pueden escribir bien. Vamos a subir un poquito esto acá. Bien, se puede escribir de la siguiente forma. Bien, se pueden escribir de la siguiente forma. Vamos a colocar acá la palabra siguiente bien escrita, de la siguiente forma. ¿Ok? Entonces, la forma que tenemos sería la ley de inducción de Faraday-Lenz, o de Faraday-Henry, o de Faraday-Lane-Henry, como la quieran llamar. Ya ustedes conocen. Y bueno, hay que darle crédito a quien crédito tiene. Podemos escribir nosotros la ecuación 31, 32, 33 y 34 son análogas, ¿ok? ¿Qué significa que sean análogas? Que bueno, que exactamente sigan lo mismo, que tienen una estructura un poco distinta y una notación distinta. Fíjense ustedes que acá hemos escrito a esta ecuación en forma de notación a nivel de cálculo vectorial. Porque, bueno, si yo conozco el campo eléctrico,
y calculo el rotacional del campo eléctrico, puedo calcular el campo magnético, y si conozco el campo magnético, bien, también puedo calcular el campo eléctrico, ¿no? Es decir, que uno podría escribir esta relación de la siguiente manera. Entonces, en coordenadas cartesianas sería la derivada del campo con respecto a X en la dirección de Y. Disculpen, por favor. Disculpen. Estaba escribiendo aquí algo que estaba mal. Recuerden que es el rotacional del campo. Entonces lo escribimos así. Entonces sería en I, J y K. Déjenme borrar acá. Esto es sumamente ideal, donde tienen que sacar una cuenta similar a esta. Estoy escribiendo el lado izquierdo de la ecuación, ¿no? Recuerden que es un rotacional, entonces con respecto a X, la derivada, fíjense que en este caso el campo eléctrico depende de las derivadas del espacio, pero no depende de la derivada temporal. Por eso se dice que la parte izquierda de la ecuación es estacionaria, pero si depende de las coordenadas del espacio, pues deja de ser uniforme. Entonces fíjate que yo tengo que tener del lado izquierdo un campo eléctrico definido por lo menos en una sola coordenada, pero estar definido en una sola coordenada me hace igual a 0. Es decir, que el campo eléctrico, esta operación matemática que está acá debe ser distinta de 0.
este caso la distancia, aumentan, en este caso, el voltaje que se va a medir en el voltímetro. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Fíjate, si yo aumento B, bien, si aumento B, en este caso manteniendo la velocidad constante o manteniendo la velocidad fija sin mover el riel pues aumento la longitud entre los rieles. Bien, puede haber un incremento del voltaje. Eso es claro porque simplemente lo que estoy haciendo es colocando un campo magnético uniforme variable en el tiempo, el cual estoy aumentando y lo cual va a hacer que se produzca o se induzca una corriente más grande o una fuerza electromotriz más grande. Bien, en el caso de mantener el campo magnético pues sin alterarlo, bien, mantener la longitud del riel sin alterarla y variar la velocidad con que se mueve el riel móvil también aumenta en este caso la magnitud del voltaje, la magnitud de la fuerza electromotriz. Y en el caso de mantener B y B bien sin alterar y aumentar en este caso la longitud también aumenta. Es decir, que el voltaje se va a producir aquí va a depender o es directamente proporcional a el vector B, a la velocidad B y a la distancia D. Entonces, claro, el experimento en cierto modo consiste en pues tratar de mover mucho más rápido al riel móvil, lo que provocaría un incremento de la variación del flujo magnético en el tiempo y la ley de inducción de Faraday dice que si eso ocurre, directamente va a producirse un incremento de en este caso, fuerza electromotriz producida. Bien, si nosotros escribimos directamente a la producción o escribimos la ecuación que se estaría correspondiente a un análisis completo del problema que estoy presentando, en el cual pues la variación de la fuerza electromotriz va a depender tanto del vector B, que es el vector de campo, como el vector B de velocidad, en este caso la geometría del circuito, que sería en este caso la longitud del riel. Entonces,
una ecuación completa correspondería a nuestra ecuación número 34 que vamos a escribir acá o que vamos a representar. Bien, esta sería la expresión que es una expresión sumamente importante que por supuesto permite calcular la fuerza electromotriz para un dispositivo o un circuito móvil como este circuito que está acá. Se llama circuito móvil porque una de las partes del circuito puede moverse en una dirección y en la otra. Bien, claro, ¿qué es lo que pasa si yo me muevo de izquierda a derecha? La corriente iría por todo el circuito en una dirección y si me muevo de derecha a izquierda la corriente iría por todo el circuito en otra dirección. En este caso, resolviendo la ley de inducción de Faraday y aplicando la ecuación de la ley de inducción de Faraday, me va a decir directamente cuál es el signo de la fuerza electromotriz y por ende el signo de la corriente. En este caso, bien, sería como aplicar aquí la ley de Kirchhoff en un circuito, con la diferencia de que aquí la corriente no está siendo producida por un voltaje de una fuente, sino que está siendo producida por la variación o del movimiento del riel o de la variación del flujo, en este caso del vector B, del flujo del vector B a través del área. Bien, porque fíjate que claro, si el riel se encuentra más cercano al voltímetro, el flujo disminuye, si se encuentra en la mitad, el flujo aumenta. Si se encuentra al final del riel, el flujo por supuesto aumenta completamente porque no está atravesando un mayor número de líneas de campo. ¿Ok? Entonces aquí hay dos términos muy importantes que están en esta ecuación. El primer término, vamos a escribirlo acá. Este primer término que está acá